Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano, Ale Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios. Canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Este es el canal de la iglesia del nombre de Jesús alrededor del mundo. Bueno, mis hermanos, como ustedes ven allí en pantalla, hoy vamos a transmitir o vamos a dar esta conferencia. 5 grandes errores de la iglesia pentecostal alrededor del mundo. Sí, no están leyendo mal. Escuche bien, no está usted leyendo mal. Esa es la conferencia que hoy vamos a dar. Mucho ojo, IPUP. Mucho ojo, iglesia del nombre. Mucho ojo. 5 grandes errores de la iglesia pentecostal alrededor del mundo. Bueno, vamos a pasar unos cortos saludos aquí de los hermanos. Dice Dialí Félix Flores. Dice buenas noches. Buenas noches, Dialí. Dice Miguel Hernández. Dice buenas noches, hermanos Cerrato, y le bendiga. Dialí dice que es un interesante tema. Bueno, ahí vamos a ir pasando los saludos de los hermanos. ¿Ya? Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar un audio, y este audio es de un canal. Voy a buscar el nombre del canal y más tarde les coloco allí más tarde les coloco cómo se llama el caballero en mención o el canal en mención para que ustedes lo miren, porque pues la gente dirá que todo lo que nosotros hacemos aquí es un invento, ¿no? Dirán algunos, eso es un invento, hace rato se está inventando las cosas, pero no es así. Lo que vamos a escuchar es un personaje diciendo que la iglesia pentecostal tiene 5 grandes errores. Y él los enumera. Él los enumera. Bueno, dice Luz Dari Sánchez, Dios le bendiga. Deylan Castrillón también dice Jesús te bendiga. Popayán, Colombia. Qué bueno, hermanos, que vamos colocando de dónde nos estamos reportando. Harley Arroyave Manrique, hermano Alexander, Dios te bendiga, mi hermano. Luz Elena López también. Dice Dios le bendiga, hermanito, amén. ¿Quién más está por aquí? Dora Emón Español, canal oficial. Dios le bendiga, hermano Cerrato. El hermano Manuel Orepeza también está presentando su saludo. Samuel Jaimes también presenta su saludo. Dice que desde Cúcuta. Bueno, vamos a estar atentos. Yo les pido a ustedes, mis hermanos, que por favor compartan esta y todas las conferencias del canal Pentecostal, las compartan en todas las plataformas. Listo, le den un gran me gusta, dejen su comentario. Vamos entonces a escuchar qué es lo que nos dice este personaje, qué es lo que nos va a decir y cuáles son esos 5 grandes errores. Y vamos nosotros a, escuche bien, ustedes saben que este es un canal de apologética. Saben muy bien que este es un canal de apologética y nosotros tenemos que presentar defensa, saber cómo defendernos. Y hoy vamos a aprender cómo defendernos de pues de eso que nos dicen que los pentecostales tenemos 5 grandes errores. Vamos a escuchar, mis hermanos, vamos a escuchar atentamente, por favor. Me dicen si se escucha bien. En el mundo existen muchísimas religiones. Unas son más famosas que otras, ejemplo la iglesia bautista, la iglesia pentecostal y la iglesia adventista. Estas son unas de las religiones más famosas que tenemos en todo el mundo. El siguiente video va a tratar de algunos puntos que los pentecostales deben cambiar. Este video no es para ser controversial ni para ofender a nadie. Así que vamos a revisar estos 5 puntos en los que la iglesia pentecostal debe cambiar. Número 1. Sermones sin contenido bíblico. Es muy común ver en diferentes iglesias pentecostales en todo el mundo a predicadores pararse en el altar
a predicar sueños, visiones, cosas que ellos creen, ya sea de su emoción, de los sueños y de las visiones que tuvieron y todo lo demás. Pero cuando vemos su sermón, no encontramos la Biblia por ningún lado. He visto muchos de esos predicadores que citan cierto versículo, pero cuando se paran no dicen nada en absoluto de lo que ellos acabaron de leer. Número 2, énfasis en la apariencia exterior. Muchas de estas iglesias solamente predican que las mujeres no deben usar pantalón, que no se deben de maquillar, que los hombres no deben de usar esto, lo otro. Estamos de acuerdo que la santidad debe ser también física, pero cuando una iglesia solamente se enfoca en la santidad exterior y solamente predica la santidad exterior, le quita mucha propiedad a la Biblia, ya que la Biblia no solamente nos habla de ese tema, sino que hay cantidades de temas. Pero lo peor de todo no es esto, sino que muchas veces aquellas doctrinas exteriores que se predican no las encontramos en la Biblia. Número 3, demasiado énfasis en los dones espirituales. La iglesia pentecostal, desde sus inicios, se fundamentó básicamente en los dones espirituales, echando de un lado lo que la Biblia dice, le dieron más calor a los dones espirituales como el hablar en lenguas, sanidades, de milagros, y han hecho tanto, pero tanto énfasis en los dones espirituales que se han olvidado de muchas cosas que también la Biblia nos señala. Número 4, la emoción. Este es uno de los puntos que más me preocupa, puesto que muchas de estas iglesias se caracterizan por la bulla, por ciertas emociones que se dan cuando cantan con la música muy alta, cuando la batería sube de volumen, cuando el predicador está predicando, cuando están cantando, y este sinnúmero de cosas crea una emoción tan grande que las personas que no son cristianas llegan a blasfemar el nombre de Dios porque dicen, ¿estas personas acaso están llenas de demonios? Número 5, poco estudio de la Biblia. Este viene siendo el talón de Aquiles, ya que de este se desprenden todos los puntos anteriores, puesto que cuando no estudiamos la Biblia, entonces tenemos sermones con poco contenido bíblico, entonces la emoción entra a la iglesia, hacemos más énfasis en los dones espirituales que otros temas que son más importantes en la Biblia. La emoción entra a la iglesia y un sinnúmero de cosas. La iglesia de hoy en día debe preocuparse por estudiar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es donde podemos conocer perfectamente a Dios. Muchas gracias por haber escuchado este video. Espero que dejes tu comentario aquí debajo, que comentes. Bueno, sí alcanzamos a escuchar bien, ¿no? Esta persona que yo les voy a dejar el enlace pues obviamente no es pentecostal y ataca a los pentecostales, nos ataca a nosotros diciendo que nosotros tenemos 5 grandes errores, ¿sí? Y mi hermano, si usted o mi hermana, si usted no está fundamentada, no sabe cómo defenderse, no sabe cómo poder de pronto controvertir esto con la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a tener un conflicto dentro de nosotros. Porque nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir mal cuando escuchamos que los pentecostales tenemos errores en nuestras doctrinas y las enumeran así. Pero dice que tenemos errores de predicación, errores de enseñar lo que no está en la Biblia, errores de emoción, ¿sí? Son muchos errores, 5 errores, y pueden encontrar hasta muchos más. Pero si usted no sabe o no está fundamentado, entonces algún día, ¿sí? Alguno de nuestros hermanos, o usted que está escuchando esta conferencia, se puede apartar de la iglesia. Porque va a decir, sí, lo que dice este señor es verdad. Vamos entonces aquí, mis hermanos, a enumerar, escúcheme bien, a enumerar o a mirar en base a la Biblia cada uno de estos errores que dice él, que tenemos nosotros los pentecostales, ¿sí? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? A mí de verdad me gusta defender la doctrina. Pero ¿sabe de qué manera me gusta defenderla? Con argumentos. Con argumentos. El día de ayer me contactó un señor del movimiento misionero mundial. Me contacta y me pone, pues, a decirme unas cosas. Obvio que yo tengo que
hablar la verdad y le dije la verdad. Y el Señor al no poder, escúcheme bien, refutarme o contravertir lo que yo le estoy diciendo en base a la escritura, lo único que le quedó fue decir es que él no pierde el tiempo con personas tapadas como yo, ¿sí? No pierde el tiempo con personas tapadas como yo. Cuando yo lo que le estaba mostrando a él era por medio de la escritura, es la única forma que nosotros podemos defendernos, no con insultos, no con decirle a la gente ignorante, tapado, ¿sí? No, no con eso, sino con Biblia. Él no, al no tener el argumento para poder revertir lo que yo le estaba mostrando por la Biblia, tuvo que recurrir a algo que es muy, muy cierto en ellos, el insulto, el insulto. Vamos entonces nosotros, mis hermanos, a mirar si es verdad que nosotros tenemos estos 5 errores. ¿Usted qué dice? ¿Los tenemos? A ver, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Tenemos estos 5 errores? A ver, vayan dejándome la respuesta ahí. Brevemente, ¿tenemos estos 5 errores, hermanos? ¿Es verdad o no? ¿Cuántos errores tenemos de estos? Y para que voy analizando las respuestas, no se olviden, por favor, yo en los libros, la unicidad, única verdad de Dios 1 y 2, ya quedan pocos, la unicidad, única verdad de Dios 1 y 2, ¿sí? Y los libros en defensa de la unicidad que vienen en esta presentación, en defensa de la unicidad, ¿sí? En defensa de la unicidad, tomo 2 y el tomo 1. Si el que los quiera llevar, viene en esta presentación, en defensa de la unicidad, tomo 1 y tomo 2, o el que los quiera llevar también en PDF lo puede hacer, y catolicismo al descubierto, ¿sí? Catolicismo al descubierto. Llame por favor al más 57 318 436 0745 si usted está en el exterior, llame a ese número, más 57 318 436 0745, ¿sí? Si está aquí en Colombia, 318-436-0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57-318-436-0745 y lleve sus libros. Bueno, vamos a ver las respuestas. ¿Sí tenemos esos 5 errores? Sí, dice Samuel Jaimes, tantos errores que las señales nos siguen. Dice Elena López, dice, ay Dios de la abundancia, el corazón abre la boca. Dice, a ver, ¿quién más por aquí? Dice Dialip, feliz, dice, predicamos y enseñamos la verdad. Dice Ernesto Pacay, dice, yo digo que no hay iglesia perfecta como debería ser. Pues es verdad, pero estoy hablando de errores puntuales. Tenemos estos errores que habla este predicador. Dice Dialí Feliz Flores, no nos conocen por nuestros frutos. A ver, ¿quién más? Dice Harley Arroyave, dice, claro que no, los errores, me imagino que quiero escribir eso. Dice Lino Márquez, nombre varón, lo que es que los demás doctrinas no tienen lo que nosotros tenemos del Señor Jesús. Jacobo Marín Peña dice, si el Espíritu Santo se manifiesta en la congregación es porque Él se agrada de lo que hacemos. Amén. Bueno, entonces vamos a analizar uno por uno eso es lo que Él dice, ¿vale? Vamos a analizar uno por uno a la luz de la Biblia. Recuerde, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios y no podemos, ¿qué es lo que dice la Escritura? No podemos nosotros, ¿sí? Pensar más allá de lo que está escrito. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Listo? Entonces, miremos qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos a escuchar lo que dice este señor. Punto por punto. Vamos a escucharlo. Recuerde que él es trinitario. El que está diciendo esto, 5 grandes errores de la iglesia pentecostal, es un trinitario. ¿Sí? No es de la iglesia. Y si fuese que nosotros tuviésemos errores, yo soy, ¿sí? He sido imparcial y he dicho, y cuando he predicado o he hablado de alguna conferencia, he enunciado algunas falsas doctrinas que se han levantado en la iglesia. Eso sí lo he hecho yo. Pero miremos esto. En el mundo existen muchísimas religiones. Unas son más famosas que otras, ejemplo la iglesia bautista, la iglesia pentecostal y la iglesia adventista. Estas son unas de las religiones más famosas que tenemos en todo el mundo. El siguiente video va a tratar de algunos puntos que los pentecostales deben cambiar. Este video no es para ser controversial ni para ofender a nadie. Así que vamos a revisar estos 5 puntos en los que la iglesia pentecostal debe cambiar.
Número 1, sermones sin contenido bíblico. Es muy común ver en diferentes iglesias pentecostales en todo el mundo a predicadores pararse en el altar a predicar sueños, visiones, cosas que ellos creen, ya sea de su emoción, de los sueños y de las visiones que tuvieron y todo lo demás. Pero cuando vemos su sermón, no encontramos la Biblia por ningún lado. He visto muchos de esos predicadores que citan cierto versículo, pero cuando se paran no dicen nada en absoluto de lo que ellos acabaron de leer. Bueno, escucharon, ¿no? El error número 1 de que se nos dice es que nosotros los predicadores no tenemos sermones con contenido bíblico. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? Bueno, yo debo decirlo. Pues la verdad, cuando hablamos de Biblia o cuando hablamos de las doctrinas bíblicas, bautismo, santidad, el arrebatamiento, la gran tribulación, ¿sí? La unicidad de Dios, hablamos de la historia bíblica. Bueno, y en este canal hemos traído muchos predicadores o muchas predicaciones. Y la verdad, todas las predicaciones que yo he escuchado aquí son con contenido bíblico. ¿Sí? Vida cristiana, son con contenido bíblico. Por lo tanto, no creo que lo que este señor está diciendo, que los pentecostales tenemos ese error de hacer prédicas sin contenido bíblico, eso no es verdad. Ahora, yo sí puedo decir que lo que tienen los amigos trinitarios, lo que tienen los amigos enoteístas, lo que tienen los amigos binitarios, lo que predican los testigos de Jehová, en su gran mayoría, un 99% es sin contenido bíblico. Pero hablando de doctrinas, todo está en base a la escritura. El milenio, la gran tribulación, el juicio ante el gran trono blanco, ¿sí? El infierno o el castigo eterno. Todo eso lo hablamos conforme a la escritura. Por eso nosotros seguimos lo que dice la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, por lo tanto, eso es infundado. No tiene fundamento lo que este señor dice. Pasemos al segundo argumento. A ver, de pronto, si encontramos que ese segundo error sí lo cometemos los pentecostales. Pasemos al segundo. De leer. Número 2, énfasis en la apariencia exterior. Muchas de estas iglesias solamente predican que las mujeres no deben usar pantalón, que no se deben de maquillar, que los hombres no deben de usar esto, lo otro. Estamos de acuerdo que la santidad debe ser también física, pero cuando una iglesia solamente se enfoca en la santidad exterior y solamente predica la santidad exterior, le quitan mucha propiedad a la Biblia, ya que la Biblia no solamente nos habla de ese tema, sino que hay cantidades de temas. Pero lo peor de todo no es esto, sino que muchas veces aquellas doctrinas exteriores que se predican no las encontramos en la Biblia. ¿Escucharon? Interesante este punto. Interesante. Se está hablando de lo que se le enseña a las mujeres pentecostales. Sí, se está hablando de que la mujer pentecostal debe vestir como mujer, no con traje de hombre, ¿sí? Y dice él que se le hace mucho énfasis a lo externo, a la santidad externa. Y dice él que muy poco énfasis a lo interno. Pero qué extraño, porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que presentar. Mire, esto sí lo está hablando este señor en base a lo que ellos creen, que la santidad, dicen ellos, va por dentro, no es externa. Perdón, no es interna. Perdón, no es externa. La santidad, según ellos, va por dentro, no es externa. Por lo tanto, podemos ver tanto hombres como mujeres vistiendo de una manera no agradable a Dios, ¿sí? Viviendo de una manera no agradable a Dios. Porque según estos predicadores
que nos tildan a nosotros de predicar una santidad ya externa y no interna, ¿sí? Según estos predicadores, Dios mira lo que está dentro en el corazón, pero no se fija en lo externo. O sea, pueden vivir ellos desordenadamente como quieran, pueden vestir como quieran, pero Dios se agrada de lo que ellos sienten internamente, lo cual es falso, lo cual es totalmente falso. La Biblia nos dice a nosotros, ¿sí? Dice así que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros cuerpos, escuché bien, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto lo dice Pablo en la carta a los romanos. Así que, hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro cuerpo, y el cuerpo es la parte externa. El cuerpo es la parte externa, no es la parte interna, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que tanto lo interno como lo externo debe presentarse santo a Dios, es porque lo dice la Biblia. Pablo también dice por allá en una de las cartas a los tesalonicenses, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escuche bien, todo vuestro ser. ¿Cómo? ¿Cuál es ese ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es por completo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente lo interno, o sea, el espíritu, no, sino también es lo externo, el cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay que guardarlo irreprensible en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús. Ojo, y el vestir tiene que mucho que ver en esto. Ahora, él dice que nosotros enseñamos lo que la Biblia no dice, pero qué extraño, porque la Biblia sí dice, hablando de la mujer, que debe guardarse, ¿sí? O vestirse decorosamente. Debe vestirse, escuche bien, si escuchó bien, decorosamente. Yo los invito, mis hermanos, a que se hagan de un libro que tengo, que se titula, el que lo quiera llevar, se titula Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Es un libro muy corto, sí, son muy cortas páginas. Y allí vemos que Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen, escuche bien, ataviarse es vestirse, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pregunto yo, la ropa, ¿dónde se debe usar? ¿Dónde se debe usar? Externamente, el cuerpo. Y el Señor dice aquí, este caballero dice que nosotros enseñamos algo que no dice la Biblia, pero Pablo manda a las mujeres que las mujeres se atavíen, es decir, se vistan de ropa decorosa. Pedro dice lo mismo, vuestro atavío, es decir, vuestro vestido no sea el externo, escuche bien, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pero aquí hay algo que rescatar a las palabras de Pablo. Modestia, Pablo dice que la mujer se debe vestir con ropa decorosa, ¿sí? Con pudor y modestia. Cuando vemos qué significa esto, decoroso significa persona que tiene decoro y sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. Es decir, que la mujer debe vestirse como decorosamente, es decir, conservando las normas morales socialmente establecidas, ¿sí? Sin incitar a la sexualidad. Eso significa decoroso. Pudor. El pudor suele estar vinculado al recato referente a la sexualidad. Constituye, por lo tanto, un elemento que la personalidad que intenta proteger la intimidad. Aquello que da pudor es algo que no se quiere mostrar o hacer público. Escuche bien lo que está diciendo Pablo. Las personas o las mujeres deben vestirse decorosa, con pudor
Inmodestia, falta de vanidad o no ostentación de los propios méritos. Es decir, una persona que sea modesta no es ostentosa. Entonces, apelando a este significado de esto, lo que Pablo nos quiere decir es que la mujer debe vestirse, escuche bien, con vestidos o ropas que guarden las normas morales con pudor o recato referente a la sexualidad. Es decir, no despertando deseo sexual en el hombre, sin vanidad y no mostrando su cuerpo, sin peinado ostentoso, ni oro, ni perlos, ni vestidos costosos. ¿Escuchó bien? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, dando este mandamiento a las mujeres? Que la mujer se debe vestir con vestidos o ropas que guarden las normas morales con pudor o recato referente a la sexualidad. Es decir, no despertando el deseo sexual en el hombre, sin vanidad, no mostrando su cuerpo, sin peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Por eso la mujer pentecostal no usa nada de esto y viste decorosamente con pudor, ¿sí? Con pudor, no mostrando su cuerpo, no despertando el deseo sexual, porque sí es un mandamiento apostólico. Y recuerde que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, Pedro nos escribió algo muy similar, que los trinitarios han adulterado en esa primera carta de Pedro, el verso 3, que dice, nuestra Biblia dice, y vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Lo que Pedro quiso decirnos en esa carta, y se lo voy a resumir, en el libro está traducido, pero aquí se lo voy a resumir, dice, no sea tu exterior de peinados ostentosos y adornos de oros, ni vestidas de vestidos o ropas mundanas. ¿Cómo le quedó el ojo? Lo que Pedro quiere decir en su primera carta, referente al mandato, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, ¿sí? Traducido literalmente, verso que han adulterado los amigos trinitarios para decir que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, y ellos se basan en eso, solamente sea el interno, y sus mujeres visten como quieren, despertando deseo sexual en el hombre, ¿ya? Igual que cualquier mundana, y han tenido que adulterar este verso cuando el verso en su esencial, ¿sí? Traducción dice, no sea tu exterior, ¿sí? No sea tu exterior, o sea, tu cuerpo no se debe lucir así, de peinados ostentosos y adornos de oro. Por eso nuestras mujeres no usan aretes, collares, nada de eso usan, ¿ya? Ni vestidas de vestidos o ropas mundanas. Nuestras mujeres por eso no se visten así. Nuestras mujeres visten decorosamente, con pudor y modestia, porque es un mandamiento apostólico. Y la iglesia del nombre es la iglesia apostólica. Por eso nos llamamos apostólicos. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? ¿Sí ven? Ahora, sí tenemos ese mandamiento de aquí. Por allá en Deuteronomio capítulo 22, verso 5, si no estoy mal, el mandamiento dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y algunos dicen, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Pero le tengo una noticia. Por acá dice la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, o el 21, capítulo 21, verso 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Si usted comete cualquiera de las abominaciones, ¿sí? Y vestir ropa de hombre es una abominación, ¿sí? O vestir ropa de mujer, la mujer vestir ropa de hombre y el hombre vestir ropa de mujer es una abominación, entonces no va a entrar en el reino de los cielos. Pero sí está ese mandamiento. Yo le recomiendo este libro, Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Se lo recomiendo, ¿sí? Se lo recomiendo, lo lleve para que mire literalmente cómo se debe vestir la mujer de Dios. Voy a mostrárselos aquí. Este es el libro. Lo puede llevar en PDF o lo puede llevar físico.
Ese es el libro. Vamos a mostrar la tapa así. Aquí está. ¿Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana? Ahí está. ¿Sí? Ese es todo el libro. Bueno, ¿listo? Allí está esta explicación para que lo lleven. Bueno, pues sí hay mandamiento. Los apóstoles enseñaron eso. Y repito, y la historia nos dice que después de los apóstoles, la iglesia primitiva enseñó que la mujer debería vestir ropa decorosa. La historia lo dice, ¿sí? Ropa decorosa. Y mandaron cómo debía vestir después de los apóstoles. Lleven el libro, es muy interesante. Pero bueno, sí tenemos ese mandamiento. Por lo tanto, la santidad es interna y externa. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oiga bien, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que dice este Señor, que nosotros estamos enseñando mal que cosas que no dice la Biblia y por eso enseñamos pues que la santidad es interna y externa. Ellos dicen que no, que solamente interna. Es eso que dice él, es antibíblico. Y por eso vemos a la gente viviendo, hablo de ellos, trinitarios, dualistas, enoteístas, todos viviendo en fornicación. Por eso los vemos viviendo o tomando licor, porque dicen que 1 o 2 traguitos no es malo. Los vemos bailando porque dicen que Jesucristo estuvo en las fiestas en las bodas de Caná. Los vemos viviendo en la carne. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Sí? Entonces vemos que sí tenemos mandamiento. Vamos a escuchar el tercer caso. ¿Qué nos dicen según ellos, el tercer error? Escuchemos. Encontramos en la Biblia. Número 3. Demasiado énfasis en los dones espirituales. La iglesia pentecostal, desde sus inicios, se fundamentó básicamente en los dones espirituales, echando de un lado lo que la Biblia dice, le dieron más calor a los dones espirituales, como el hablar en lenguas, sanidades, de milagros, y han hecho tanto, pero tanto énfasis en los dones espirituales, que se han olvidado de muchas cosas que también la Biblia nos señala. Número 4. Escucharon, ¿no? Nosotros hacemos énfasis en los dones espirituales y según este señor, eso se debe acabar en la iglesia. Se debe acabar en la iglesia pentecostal los dones espirituales. Nosotros hacemos mucho énfasis en eso, en hablar en lenguas, en los dones de sanidades, pero se olvida este señor que la iglesia nació fue del Espíritu. Hechos capítulo 2 dice que vino sobre ellos como un fuego recio y sopló donde estaban ellos allí en el aposento alto y hubo un gran estruendo. El lugar donde estaban tembló y dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y hablaban en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Se olvida este señor que la promesa del Señor fue y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que la promesa dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se olvida este señor de eso? Y dice que la iglesia se ha olvidado otras cosas. No, sino que la iglesia la sostiene el espíritu. El Señor dice que no es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, sino que es con su espíritu. Tanto hace la Biblia énfasis en el espíritu que dice así, capítulo 8 de la carta a los romanos, viviendo en el espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ninguna condenación hay para los que estamos viviendo conforme al espíritu. Por el espíritu, ¡ay, santo es el Señor! Hacemos morir las obras de la carne. Por eso es que ellos no pueden vivir en el espíritu, porque no tienen al espíritu. No tienen al espíritu, es verdad, no lo tienen. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque los de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso usted los ve tomando, peleando, embriagándose,
viviendo en fornicación, ¿sí? Y los ve usted rumbo a la iglesia los domingos, pero donde viven son un desastre, porque hacen énfasis en esto. No, eso era para el tiempo anterior, eso era para la iglesia antigua, eso era para el tiempo de los apóstoles, eso del hablar en lenguas, eso de los dones espirituales. Pero el Señor dijo, ¿sabe qué dijo el Señor? Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre. Ay, esa es la iglesia del nombre. Por lo tanto, esto no es un error. Esto es lo que dijo el Señor. Mire, la Biblia nos dice, hablando de los dones espirituales, dice así. Dice, por lo cual dice Efesios capítulo 4, verso 8, subiendo a lo alto. El mismo que descendió es el mismo que también subió. ¿Para qué? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ah? Pablo aconseja a la iglesia, dice, así también vosotros pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ah? Romanos capítulo 11, verso 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 12:6 Romanos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Capítulo 12, verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. El verso 9 dice, otro, fe, por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo espíritu. Capítulo 12, verso 31 de Primera de Corintios dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ah? Los dones espirituales no se van a ir de la iglesia, señores. Seguirán con la iglesia, por lo tanto eso no es un error. Por lo tanto no es un error. Los dones espirituales, la Biblia nos dice de esto, que el Señor vendrá y se tomará a sí mismo. Y dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, los dones espirituales no son un error o algo que se tenga que eliminar de la iglesia pentecostal. Eso es falso. Totalmente falso. Que esos son 5 cosas que tenemos que eliminar de la iglesia pentecostal. Una, di que los mensajes sin fundamento bíblico, falso. Nuestros mensajes son cristocéntricos, fundamentados en la escritura. 2, de que mandar que la santidad es interna y no externa, que hacemos mucho énfasis en la santidad externa y no solo olvidado de la santidad interna. Falso. Antes, al contrario, eso tiene que estar en la iglesia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y que mandamos a las mujeres a abstenerse de vestirse de diferente manera. Les decimos a las mujeres que se vistan de diferente manera, cosa que no está en la Biblia, dice este Señor. Y hemos mostrado que sí está en la Biblia. Por lo tanto, no puede desaparecer esto de la iglesia pentecostal. No puede desaparecer. No puede desaparecer. No es un error, es bíblico. Los dones espirituales son bíblicos. El que se une con el Señor en espíritu es con él. Y el Señor nos dio de su espíritu para provecho. Y nos dio dones, llevándose, bajó. Sí, bajó a esta tierra. Cautivó la cautividad y la llevó cautiva, valga la redundancia. Sí. Pero ¿qué dice? Le dio dones a los hombres por medio de su espíritu. Y este Señor viene a decir que esto es un error que debe desaparecer de la iglesia pentecostal. Viven en la carne estas personas. Vamos a seguir. 4 error, según él, que debe desaparecer de la iglesia pentecostal. Escuchemos. Biblia nos señala. Número 4, la emoción. Este es uno de los puntos que más me preocupa, puesto que muchas de estas iglesias se caracterizan por la bulla, por ciertas emociones que se dan cuando cantan con la música muy alta, cuando la batería sube de volumen, cuando el predicador está predicando, cuando están cantando. Y este sinnúmero de cosas crea una emoción tan grande que las personas que no son cristianas llegan a blasfemar el nombre de Dios porque dicen, ¿estas personas acaso están llenas de demonios? ¿Escuchan eso?
Eso se refiere, hermanos, sin lugar a dudas, es al recibir el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se mete en el Señor, alaba al Señor, adora al Señor, glorifica al Señor, ¿sí? Estamos allá conectados con el Señor, un espíritu somos con el Señor. Se derrama el poder del Espíritu Santo. Claro, para el inconverso esto es locura, pero para nosotros que hemos creído, esto es poder de Dios, salvación de Dios. Y dice este señor, esos son emociones. No, no, señor, no son emociones. Le recuerdo que Hechos capítulo 2, ¿sí? Nos da o nos dice cómo es el derramamiento del Espíritu Santo. De los apóstoles dijeron, están llenos de mosto, porque sobrevino sobre ellos un viento recio que sopló en toda la casa donde estaban y el lugar tembló. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Sí, estaban atónitos y muchos de ellos dijeron, están llenos de mosto, están ebrios. Y hoy dicen, los pentecostales son una doctrina de demonios. Mire, todo eso es demonios. No, señores, esto es el Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu, escuche bien, sobre toda carne. Sobre toda carne. Y sabe también que complementa el profeta Zacarías. El profeta Zacarías dice esto, ¿sí? El profeta Zacarías, hablando de este estruendo, dice esto, escuche bien, mire bien. Espero que usted esté tomando apuntes. Dice, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del astro. Y Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán, y harán estrépito como tomados de vino. Harán estrépito, harán bulla como tomados de vino. No es emoción, señores, es el Espíritu Santo. Ustedes que no tienen el Espíritu no saben esto, pero nosotros tenemos el Espíritu y adoramos en espíritu y en verdad. El Señor les dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor mismo dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, vuelve a resaltar el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Y Él es el que está en medio de los 7 candeleros de oro. Lo dice allá Apocalipsis, el que está en medio de las iglesias, porque Él es el Espíritu Santo, es el Señor. Hermoso nuestro Dios, ¿no? Ah, qué bueno que nos acusen de esto, porque tenemos el Espíritu de Dios. Vamos a escuchar la última parte de esta mentira que dice este Señor, que debe desaparecer de la iglesia pentecostal. Sí, los 5 grandes errores que deben desaparecer de la iglesia pentecostal. No, no son errores, esto es poder de Dios. Aleluya, escuchemos la última parte. ¿Acaso están llenas de demonios? Número 5. Poco estudio de la Biblia. Este viene siendo el talón de Aquiles, ya que de este se desprenden todos los puntos anteriores, puesto que cuando no estudiamos la Biblia, entonces tenemos sermones con poco contenido bíblico. Entonces la emoción entra a la iglesia. Hacemos más énfasis en los dones espirituales que otros temas que son más importantes en la Biblia. La emoción entra a la iglesia y un sinnúmero de cosas. La iglesia de hoy en día debe preocuparse por estudiar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es donde podemos conocer perfectamente a Dios. Muchas gracias por haber escuchado. ¿Escuchó esta última parte? ¿La escuchaste? De verdad, pobres. Esta gente sí es pobre. Pobres, tardos para entender las escrituras. ¿Ah? Que no tenemos estudio bíblico. ¿Eh? Sí, dice que por eso se desprenden los puntos anteriores. Pero ya demostré que no es emoción. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el poder del Espíritu Santo, porque para vosotros, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto no era para Pedro, no era para el tiempo, dice, porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para los que están cerca y para cuantos el Señor nuestro Dios llame, y nosotros somos los llamados de su nombre. Por lo tanto, esa promesa es para nosotros, no es emoción, es el Espíritu de Dios. Señores, eso es Biblia.
Ya demostré también que si hay un mandamiento de guardarse en santidad interno y externamente, ustedes se guardan en santidad internamente. Según ustedes, internamente. Según ustedes, pero la santidad es integral. Cuerpo, alma y espíritu. Imagínense. ¿Ah? Ahora, todo lo que nosotros hablamos está en la Biblia. Hasta ahorita no ha habido un solo amigo trinitario, dualista, enoteísta, que me pueda decir que lo que hemos predicado, lo que hemos dicho, no esté en la Escritura. Todo depende de la Biblia. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso ocurre, es en la iglesia del nombre. Ocurre en la iglesia del nombre. Hace unos años atrás, 30 años atrás, hermanos, los trinitarios decían de nosotros, de la iglesia del nombre, que lo que pasaba en la iglesia pentecostal, en la iglesia del nombre, cuando se derramaba el Espíritu Santo, que eran doctrinas de demonios. Pero ellos comenzaron a ver que por ese derramamiento del Espíritu Santo habían sanidades, había las iglesias prosperaban, la iglesia pentecostal prospera siempre, porque no es con espada, no es con excelencia de palabras, no es con ejércitos, es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se manifestó de esa forma en los hechos, siempre se manifestó de esa forma. Entonces ellos comenzaron a imitar lo que ocurría con los pentecostales, o lo que ocurría, sí, cuando se derramaba el Espíritu Santo. ¿Sí ven? ¡Ay, gloria al nombre de Jesús! Mis hermanos, nunca dejemos de anhelar los dones espirituales. No dejemos de predicar conforme a la Escritura. No dejemos de vivir en santidad externa y internamente, espíritu, alma y cuerpo, guardándolos en santidad irreprensibles para el Señor hasta el día de su venida. ¿Sí? Sigamos predicando lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, así la gente le moleste. Sigamos anhelando hablar en nuevas lenguas, hablar en otras lenguas. Sigamos anhelando ser llenos del Espíritu Santo, así los demás se molesten y digan que eso es un error. Eso es bíblico, es Biblia pura, es mandamiento de Dios puro. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, los invito a que sigan llevando nuestros libros. La unicidad única, verdad de Dios 1 y 2, aquí están. Unicidad única, verdad de Dios 1 y 2. Y los libros en defensa de la unicidad. Este es el tomo 2, en defensa de la unicidad, tomo 2. Y catolicismo al descubierto. En defensa de la unicidad trae 2 tomos. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Y catolicismo al descubierto. Ahí están los números, más 57, 318, 436, 0745. Si está aquí en Colombia, me llama al 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57, 318-436-0745. O si está aquí, perdón, en Estados Unidos, marque el 011-57, 318-436-0745. ¿Errores que hay que sacar de la iglesia pentecostal? No. Si acabamos con la manifestación del Espíritu Santo, acabamos sacando al dueño de la iglesia. La iglesia no son todas las iglesias del mundo, la iglesia es una sola, la llamada de su nombre. Sí. Los llamados de su nombre somos su iglesia. Dice allá, libro del profeta Isaías, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Eso somos la iglesia del nombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, eso somos nosotros. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Comparte esta conferencia en todas las redes sociales, en todos los grupos de Facebook, en WhatsApp. Compártela y dale un gran me gusta y déjanos tu comentario, por favor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.